Bienvenidos. El día de hoy tenemos una clase muy especial porque pues hemos recibido bastantes sugerencias acerca de cómo nos pueden estar afectando en nuestra vida para poder decidir, sobre todo en nuestra vida y en nuestros emprendimientos, estas heridas emocionales. Y principalmente hay una herida emocional que particularmente está muy ligada al tema del emprendimiento. Entonces, el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de esto y vamos a trabajarla para que tengamos más conciencia. Tenemos un chat donde me va a gustar muchísimo que por favor ustedes escriban y nos podamos comunicar por ese medio. Más, más tarde voy a abrir los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, pues bueno, bienvenidos el día de hoy a esta clase, la herida del abandono del padre. ¿Cómo afecta en nuestra vida y cómo afecta si queremos tener algún tipo de emprendimiento, un negocio, una empresa, etcétera, etcétera? Así es que bienvenidos. Mi nombre es Jorge Hernández. Muchas gracias a todos los que están acá. Y bueno, pues platícame aquí dentro de este chat, platícame a qué te dedicas. Cuéntame un poquito de ti, por qué decidiste estar acá, qué te llamó la atención en este chat donde voy a poderte escribir ahora mismo. Ahí, por favor, respóndeme y dime de dónde eres, por qué decidiste estar acá y por qué estás aquí invirtiéndole tanto tiempo a este trabajo interior, porque seguramente nos has seguido ya en varias clases y el día de hoy, pues, va a ser algo muy bueno lo que te vas a llevar. Bien, pues bueno, vamos a comenzar. Entonces, te doy la bienvenida, Pepe Chuy. Buenas noches. Ahorita te desactivo tu micrófono. Estás por ahí. Buenas noches. Hola Jorge, buenas noches a todos, bienvenidos a esta gran experiencia. Muy bien, pues bueno, qué alegre que estemos aquí, todos listos para comenzar. ¿Por qué es tan importante la figura paterna? Se han preguntado seguramente y qué implicaciones tendrá en nuestras vidas cotidianas, mucho más de lo que se imaginan. ¿Cuántos problemas habremos pasado por cargar todo esto de manera inconsciente? Imagínense todo lo que inconscientemente guardamos. Yo creo que, aunque la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos cómo funciona la mente tiene, pues, dos variantes, vamos a llamarlo de esta manera, una mente inconsciente y una mente consciente. La mente inconsciente, pues bueno, es donde nosotros guardamos todo este tipo de información que, pues, nos puede causar dificultades en nuestra vida. El día de hoy precisamente vamos a charlar acerca de todo esto. La figura del padre íntimamente está relacionada, chicos, con la confianza o la desconfianza ante nuestras propias capacidades y con la figura de poder y de autoridad. Aunque puede ser que de pronto a simple vista podamos decir, no, pues yo me llevo muy bien con mi papá, Jorge, yo la verdad es que no creo que sea mi problema. Sí, efectivamente, puede ser que tengas una buena relación actualmente con tus padres, pero me pregunto yo, y, y si es así, entonces, ¿por qué hay eventos o episodios de falta de confianza en tus propias capacidades y particularmente cuando trabajamos aspectos de emprendimiento? Ahí es donde podemos notar cuando una persona puede tener inconscientemente una herida relacionada con papá, ¿sí? La mayoría de las personas que no sentimos esa capacidad, puede ser que tengamos un tema pendiente con nuestra figura de poder. En términos simples, el padre aporta la seguridad al hijo que será capaz de enfrentarse ante la vida. Y quiero poner algo muy en claro. Cada uno de nosotros depende muchísimo las capacidades o la forma en cómo interpretamos nuestra vida. De pequeños puede ser que cada uno de las personas que estamos aquí interpretó la relación con su papá de distinta manera. A uno nos afecta de una manera y a otros nos afecta de otra manera. Y no significa que tengamos a un papá presente en casa.
En alguna ocasión, Pepe Chuy, yo escuché esta frase y me encantó. Los niños no quieren un papá presente en casa, Jorge. Quieren un papá presente en su corazón. Y efectivamente, chicos, eso es lo que yo creo que la mayoría nos podemos dar la oportunidad de verdad analizar si eso es lo que nos pasó. Por ejemplo, mi papá, Pepe Chuy, trabajaba y salía de trabajar a las 4, llegaba a 4:30, toda la tarde prácticamente estaba en la casa. Yo pudiera decir, bueno, entonces, ¿por qué tuve problemas de confianza? Si mi papá estaba todos los días en la tarde. Entonces, no significa, chicos, que papá te haya abandonado físicamente. El abandono tiene que darse de distintas maneras para interpretarse así. Entonces, lo vamos a explicar en un momento más. Papá, entonces, nos representa la seguridad para enfrentar la vida. Todo bebé, todo niño requiere amor para poder vivir, ¿sí? Y vamos a clasificar el amor que todo bebé necesita. Tenemos el amor incondicional por un lado y el amor condicionado. ¿Cuál creen, y díganmelo aquí en el chat, cuál creen que corresponde al amor de papá? Dice Clara, Jorge, buenas noches, soy psicóloga de profesión, he seguido muchas de tus clases y el aprendizaje que aplico a mi vida y pongo al servicio de las personas en proceso terapéutico. Qué bueno, me da mucho gusto. Dice aquí, hola, vivo en Medellín, me motivó a estar acá, me llevo bastante tiempo intentando descubrir cómo tratar la herida del abandono. Muy bien, muchas gracias. Eh, Estoy por acá porque necesito un emprendimiento. Paula, te saludamos de Colombia. Soy psicóloga y coach actualmente pensionada. No estoy ejerciendo. Fíjate que particularmente cuando hablamos de terapeutas, Pepe Chuy, psicólogos, coaches, resulta ser, chicos, esto. Miren, pasa porque nosotros nos dedicamos también a ayudar a las personas que dan coaching, terapia o algún tipo de servicio profesional. Y cuando hablamos de hacer un cambio de su forma de pensar para poder digitalizar su servicio y que puedan ir más allá del boca en boca a otros países, eres testigo, Pepe, cómo, bueno, Pepe Chuy le toca atenderlos porque yo me encargo de la parte de la mentoría, pero sí te has dado cuenta cómo esas heridas en relación con papá afectan íntimamente el desarrollo de sus resultados. Curiosamente, las personas que tienen esta herida eh, les cuesta mucho trabajo avanzar. De hecho, me atrevo a decir que también personas profesionistas independientes o profesionistas que laboran en algún empleo, conseguir trabajo, venderse para que sean mejor calificados en un sueldo, les cuesta mucho trabajo, Pepe. Ujú. Pero la historia es, pero Jorge, yo amo mucho a mi papá está presente conmigo. Y la verdad es que es cierto, papá puede estar ahí, como les digo, mi papá estuvo en casa y yo tenía literal un problema muy grave en esa situación, ¿sí? Entonces, el amor condicional es el de papá. El amor incondicional son todas las manifestaciones físicas y verbales conductuales que los niños reciben de sus padres, ¿no? Que de alguna forma le hacen sentir para adaptarse, que pertenecen, sentirse amados, sin importar lo que suceda. Es decir, hijo, simplemente te amo por el hecho de que existas, ¿no? No me importa, pues realmente si eres bueno o malo, si sacas buenas calificaciones o no, simplemente te amo porque es un amor incondicional. El bebé se siente protegido, atendido, abrazado, llamado, y el amor incondicional consiste en las palabras de afecto y cariño, que, pues bueno, en recibir tiempo de calidad de los padres también para jugar y ser atendido y darle esa pronta atención y amorosamente cubrir sus necesidades, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es importante señalar que el amor incondicional alimenta y edifica la autoestima. Todo lo que se refiere a autoestima, nosotros lo vivimos con amor incondicional.
Entonces vamos a tener muy claro esto. Si nuestros padres, aunque haya sido poquito el tiempo, porque tal vez mamá o papá trabajaban, pero papá se ponía a jugar conmigo, papá edificó con amor incondicional y mamá también, eso me ayudó a que yo tuviera una muy buena autoestima, ¿sí? A mayores expresiones de amor y afirmaciones positivas, el niño alimenta su autoconcepto y su autoestima, lo cual significa que cuando llega a la escuela y un niño le dice, quítate de aquí, tú no sirves, el niño con autoestima dice, pues me voy, no te preocupes, pero no me afecta. En cambio, a los niños que les dicen, quítate de aquí, no te vamos a juntar, se afecta en su autoestima por eso. ¿Cuántos padres no le echan la culpa a los maestros? A los niños que de pronto son un poco violentos y hacen bullying en la escuela. Tal vez muchísimos, ¿sí? Es que en la escuela se pasan, son muy burlones. Es que en la escuela mi niño ha sido violentado. Es que es por culpa de la escuela o del maestro. No, no, no. Si aquí podemos nombrar algún responsable que tiene que hacer la tarea, es prácticamente papá. Papá tiene que hacer el trabajo, mamá tiene que hacer el trabajo y te lo vuelvo a repetir, el hecho de que mi papá haya estado presente en las tardes no significa que me diera atención de calidad, no significa que me abrazara, que dijera, ven hijo, estoy sin hacer nada, ya trabajé durante toda la mañana, vamos a jugar tú y yo a los carritos en el piso, o vamos a jugar y vente, te voy a abrazar y te voy a comer a besos, Jorgito. Creo que eso nunca pasó. Pero no pasó tal vez porque mi papá tal vez tampoco tenía esa configuración. Él no lo vivió, él no lo hizo. Y entonces, si tengo expresiones y afirmaciones positivas, pues imagínate, no, hombre, me hubiera comido el mundo desde chiquito, Pepe Chuy. Sin embargo, Ujú. pues me daba mucho miedo. Llegaba a la escuela sin fichas para jugar. Hay un video muy interesante en YouTube, chicos, que pueden buscar que se llaman las fichas de póker. Y las fichas de póker prácticamente, pues nos da una metáfora muy, muy, muy interesante de cómo la autoestima, si en casa no se edifica, en la escuela te parten tu madre. Así de fácil. Y entonces, ¿qué pasa con un niño que violentan, Pepe Chuy? Pues el niño puede tomar dos caminos a la larga. Hacerse violento o esa persona puede tener comportamientos pasivos, retraídos, alejados, callados. La verdad es que, pues en el caso, las fichas de póker se llama así, póker como poker chips de póker como las cartas, fichas de póker, póker. Eh, en ese video el niño llega a la escuela porque llegó con pocas fichas y se empezaron a burlar de él. Y el niño empezó a afectarse muchísimo, empezó a perder todas sus fichas y a la larga eso le afectó demasiado. Demasiado que cuenta la historia que posiblemente en la adolescencia ese niño pudo haber caído en algún tipo de problema social, de conducta o posiblemente también en esas conductas sociales como adicciones a algo. A mí me tocó atender cuando yo daba talleres de adolescentes, Pepe, particularmente, casos de niños que se rayaban las piernas con cúter o con tijeras. Ujú. Me tocaba ver personas que intentaron cortarse las venas de las manos, niños, por ejemplo, que se drogaban, se alcoholizaban desde una temprana edad. Obviamente, el papá llega y dice, arréglame a mi hijo, Jorge, pero arreglarte a tu hijo depende no de la magia de lo que hace una terapia o lo que hace un proceso de sanación, sino realmente también un trabajo interesante con los padres. Entonces, es importante que tú sepas, papá, si tienes hijos o si tú tuviste hijos y ya están mayores y ves su comportamiento, pues esto no te lo digo para que te sientas mal o te sientas culpable. De inmediato puede ser que lo sientas, pero lo puedes cambiar si tú quieres, trabajando en ti, iniciando tu proceso de sanación para que puedas hacerlo. El amor condicionado incluye todas las normas y las reglas y disposiciones hasta prohibiciones que regulan la conducta del niño, ¿sí? A medida que va creciendo el niño, debe de tener estas normas de conducta, ya que son las que forjarán su carácter
y lo van a preparar más tarde para enfrentarse a la vida. El niño debe aprender que hay cosas que sí puede hacer y las cosas que no puede hacer. Y cuando cumpla con ciertas condiciones, pues entonces hay otras que también va a tener que negociar para que pueda simplemente tener algunos permisos o simplemente lo que pueda hacer o no lo que no pueda hacer con sus condiciones que el niño en ese momento pueda. Todo ser humano entonces requiere de estabilidad y seguridad, y esto proporciona las reglas, ya que el tener un carácter sólido, el ser humano se enfrenta a la vida con templanza, porque imagínate, el niño llega a la vida en donde le ponen reglas y el niño va a obedecer las reglas que le ponen y se va a sentir con mucha fuerza desarrollándose en una comunidad, en una sociedad donde sabemos que hay reglas y desde el punto de vista sistémico, pues la figura paterna representa el hacer y el hacer está directamente relacionado con el amor condicionado, con las reglas, ¿sí? Así es como, así como haya sido nuestra relación con nuestro padre, como haya sido nuestra formación, ¿sí? Con las reglas que pusieron, con la mano dura, ¿sí? Y también el brazo fuerte que es capaz de todo. Es decir, el papá que te dijo, ok, esto no lo haces, pero el papá que también te dio confianza cuando te metiste en algún problema o cuando dudabas de tus calificaciones o de los exámenes que te ibas a enfrentar. Cualquiera que haya sido, que haya tenido nuestro padre, estaremos capacitados nosotros para enfrentar la vida. Sí, a enfrentar las situaciones más complicadas y por consecuencia para hacer. Y mira, no se trata de enfrentar la vida con valentía y con fuerza, ¿no? Es decir, mira, Jorge, pues yo he sido una mujer valiente, un hombre valiente, pues mira, he logrado esto, me he enfrentado así y mi padre nunca estuvo. Ok, no me refiero a que tengas el carácter hoy en día para que te enfrentes a la vida, sino cómo te estás enfrentando con ese carácter, porque puede ser que tengas un carácter muy confrontativo, muy entrón, como decimos en México, pero ¿qué precio estás pagando por ser tan entrón a la vida? ¿Sí me explico? El objetivo es que no te dé estrés profundo, descontrol emocional, ansiedad, porque, pues bueno, cualquiera puede ser entrón y de inmediato puede ser que le entras a un grave problema en tu vida, sales adelante, pero inmediatamente te fuiste a tomar una botella de tequila para relajarte. ¿Sí me entiendes, Pepe? Ujú. Entonces, podemos encontrar caracteres fuertes que digan, no, no, mira, yo mi carácter me lo formaron directamente, Jorge, con los Navy SEAL, ¿no? Y yo la verdad, pues tengo carácter, yo me enfrento ante la vida, ellos me formaron. Sí, 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 ok. Ellos forman una conducta, es decir, vas y entras a una escuela, vas y te formas con un grupo de personas y puede ser que tengas una formación de carácter, pero recuerda quién te da la verdadera formación a eso y es papá. Entonces, por ahí, por si de pronto tenemos un poco de confusión a que yo soy muy entrón, yo mira, he llegado acá, me vine a vivir a este lugar, he logrado esto, siempre salgo de problemas, no me achico, yo me meto a cualquier cosa y salgo adelante. Sí, pero ¿qué precio estás pagando? Entonces, la idea es que te enfrentes a todo eso con templanza, que lo logres sacar adelante con una confianza muy grande. Ahora, aquí hay una íntima relación con la figura del padre a nivel espiritual, Pepe. Sí, Ujú. que no la estamos mencionando directamente aquí. A ver, si mi papá representa la confianza, el hacer, mi padre espiritual, que en este caso es Dios Padre, representa, Pepe Chuy, esa confianza que también yo le tengo a la vida. ¿Sí? Así es. Y posiblemente yo también pueda sentir un abandono de Dios Padre, ¿sí? ¿En qué momentos me puedo sentir abandonado, Pepe? ¿En qué momentos puedo yo sentir que no tengo o que yo, ok, sí, bueno, digamos que ya no tengo una buena relación con Dios, digamos que yo soy más bien espiritual y, y yo la verdad, Jorge, pues la verdad practico muchísimas disciplinas,
Y preferí irme por el New Age. Está buenísimo, me encanta porque, pues, yo soy Dios, Jorge, acá adentro. Entonces, la verdad, pues yo prefiero esta disciplina nueva. Ok, tengo una teoría para eso y Pepe Chuy se las puede explicar mucho mejor de lo que pueden imaginarse. ¿Qué pasa con ese tipo de personas que respeto que estén pasando por eso? Pero yo tengo, yo tengo claro que algo, pues, algo sucedió ahí, Pepe. Claro, por supuesto. A final de cuentas, cuando hay una lejanía o una ruptura con nuestra figura paterna, terrenal, con papá, pues va a haber una ruptura también con esa figura espiritual, con ese ser supremo. No es posible creer y confiar en un padre o en una fuerza o en un ser supremo al cual no puedo ver, no puedo tocar aparentemente, si mi propio padre terrenal al que sí puedo tocar, pues no lo toqué, no me abrazó, no jugó conmigo, no me inspiró, no me impulsó, no me levantó, no me forjó un carácter. Entonces lo más cómodo es decir, no creo en nada o, o yo no creo en Dios. A final de cuentas es un vacío por esa ausencia de esa figura paterna. Y si te das cuenta, puede ser, según el caso de la persona, que hasta tenga una relación de molestia con él. Sí, Y, y puede ser porque lo interpretó que le afectó situaciones que hayan vivido, pero aún así se mantienen con fe, practican alguna religión, pero, pero siguen sin confiar. Porque entonces yo me he preguntado, y me lo pregunté a mí mismo, por mí mismo, porque yo rezaba, yo practicaba, pero no confiaba. Y yo veía esa figura de Dios Padre, tal vez de la misma manera como veía a mi papá, que me iba a regañar, que no podía equivocarme, que me iba a castigar, que me, que podía ser condenado. Entonces, yo nunca conecté con él de pequeño, ni tampoco de adolescente, ni de joven tal vez. Y cuando quiero empezar a conectar, entonces descubro que tal vez como yo haya mucha gente que por esta herida Pepe Chuy inconsciente, sigamos entonces acercándonos o orando con él, pero realmente no estamos conectando con él. Y no conectamos con él muchas veces porque guardamos mucho resentimiento, muchas heridas, mucho dolor, Pepe. Y eso si no está sanado, se dificulta para conectar con él. Pero hay casos en que conectas después de tanto dolor que te dejas simplemente tocar por él cuando ya bajas la guardia, ¿no? Es como cuando te quitas el ego, la armadura, simplemente buscas el espacio para estar y conectar con él. Que aunque suene un poco extraño lo que voy a decir, pero lo que a mí me acercó a él fue la enfermedad del COVID cuando estuve a punto de sentir los pasos de la muerte encima, Pepe Chuy. ujú, Y, y es cuando descubro que no requieres tantas cosas para acercarte y conectar con él, pero a la vez también estaba sanando a mi papá. Puede ser que exista una relación en ustedes, tal vez si te pasó o no, no significa que te suceda, pero, pero pongan atención a eso. Tal vez si sentimos que no somos capaces de hacer nada
o bien que hacemos y nada, no avanzamos, pasa el tiempo y sentimos que no tenemos demasiados conflictos en nuestro trabajo. De hecho, hay personas que dicen, oye, no avanzo, conflicto tras conflicto, prueba tras prueba. En el negocio, problemas con figura de autoridad, por ejemplo, también, ¿no? Y sentir que no avanzas o que no prosperas. Yo siempre he dicho esto desde que analicé a las personas exitosas que prosperaban en ámbitos de su vida. Y no tiene que ser solamente monetariamente, sino que las ves tú creciendo personalmente. Las personas que crecen más personalmente, ojo, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de las personas que dices, qué bárbaro, me volví a topar con Pepe Chuy y lo veo diferente. Y ese diferente que veo en él es porque ha crecido en él, es decir, ha evolucionado, ¿cierto? Cuando evolucionamos, cuando siento que la persona crece y se manifiesta en la vida, en la salud, en el dinero, en el trabajo, en su paz, en su misma plenitud, yo creo que ahí es donde podernos darnos cuenta, es cuando realmente las personas sanaron. Y yo me atrevo a decir esto porque yo lo he visto conmigo y lo hemos visto con las personas cuando las personas sanan, sueltan, liberan y eso las permite avanzar más y avanzan más en su trabajo. Entonces, se trata de ir a tocar puertas para tener un empleo. Se trata de hacer estrategias en tu negocio para que vengan más clientes a tu negocio, para que vayan más clientes a tu tienda, a tu restaurante o, o qué necesitas hacer, Pepe Chuy. Porque mucha gente hace y hace y hace y vuelve a hacer y toma un curso y toma otro curso y tomó estudios y trabajó más y más y más, pero no avanza. Muchas veces soslayamos el trabajo interior, llegamos a confundir dos conceptos que son fundamentales dentro del trabajo terapéutico y me refiero a la figura paterna y a papá. Muchas veces pensamos que es lo mismo y pues tú eres testigo de esto, ¿no? Como algunos de nuestros pacientes piensan que trabajar consigo mismos para sanar su figura paterna es ir con papá para arreglar las cosas, para reclamar, para reprochar, y no es así. Otros piensan que porque ya entendieron lo que sucedió, ay, papá, pobrecito, tuvo una vida muy difícil, ya entendí, ya comprendí lo que sucedió, me trató de la fregada, pero vieras qué bien nos llevamos ahora, ya están las cosas bien. Ninguno de los dos extremos es un auténtico trabajo de sanación. Para que podamos fluir auténticamente en la vida desde el hacer y por consecuencia que se vea esto con un eco en nuestra abundancia en la vida, porque no hacemos por hacer a lo loco, ¿no? Hacemos con un fin y para algo, porque somos seres trascendentales. Y siempre queremos evolucionar, crecer, mejorar, estabilizarnos, sentirnos bien, a gusto, tener seguridad financiera, salud, armonía. Todo esto tiene que ver con la figura paterna a través del hacer. Y para poder lograrlo, necesitamos conectarnos con, con esa figura paterna y honestamente, con el corazón en la mano, reconocer que hemos sido soberbios, que no hemos querido reconocer que papá, estoy hablando del padre físico, sea como haya sido,
nos dio la vida. Y por ese simple hecho, fíjense bien, aunque suene como una locura, por ese simple hecho, aunque haya sido el peor padre del mundo y nos haya abandonado, estamos llamados a honrarlo, nada más porque nos dio la vida. Si no lo honramos porque nos dio la vida, literalmente estamos deshonrando a la vida. ¿A cuál vida? Pues a mi vida. No estoy diciendo que honrar a papá y honrar la vida significa que estemos de acuerdo con el proceder de papá en su momento o que haya sido muy bonito. No, no es así. Pero sí necesitamos desde una actitud madura, bien consciente, bien responsable, decir, así fue o así es y así seguirá siendo papá. Pero así como es, yo lo respeto y yo lo honro. Que es muy tóxico y muy dañino, pongo cierta distancia, pero en mi interior me deshago de cualquier sentimiento de rechazo, de ira, de coraje, de señalarlo o de juzgarlo. Desde el punto de vista sistémico, transgeneracional, eso nos cierra las puertas a la abundancia, porque estamos interconectados, papá y yo. Y papá representa el hacer y yo maldigo a papá, entonces literalmente estoy maldiciendo mi hacer y todo lo que debiese resultar como beneficio de mi hacer. ¿Y qué nivel de conciencia tengo que desarrollar para que yo use ese término de autosanarme? Yo en lo particular, se los digo, no creo en que existan muchos seres humanos capaces de autosanarse, porque uno mismo cae en trampas de razonamiento, de la lógica, y por eso preciso existen las personas que te ayudan, los terapeutas, los guías, los entrenadores, los psicólogos, por eso mismo existen. Porque miren, todo lo nuevo que hay ahorita, qué bueno que las cosas mejoren y evolucionen y saquen cosas nuevas. Y eso es muy interesante porque se ve que el ser humano tiene hambre de seguir buscando y crecer. Pero lo que aquí yo veo es que también pensamos que yo puedo obtener una herramienta para yo curarme de la herida de mi papá. Pero yo me pregunto, ¿realmente estaré en el nivel de conciencia para autoobservarme? Si estando en terapia y en sesiones, ahorita por ejemplo que terminando yo esta clase atiendo a una persona y llevo trabajando con él ya 3 meses, prácticamente hemos trabajado diario. Yo veo que todavía le falta esa capacidad de autoobservarse y ver lo que necesita seguir sanando de papá. Ahora, imagínate que él vaya y diga, conocí esta herramienta y me autocuré de esta herida, Jorge. Si yo veo cómo de pronto caemos en las trampas, en las incongruencias, porque yo veo esto como los que nos dedicamos a esto, somos como los del FBI, somos investigadores secretos, somos como la CIA. Tenemos que ayudar a la persona a que se dé cuenta dónde están sus inconsistencias, en dónde de pronto falla, no se está dando cuenta, en dónde se está autosaboteando, en dónde sus conversaciones no es capaz de observarlas para darse cuenta genuinamente de lo herido que está. Y entra obviamente de pronto la razón a tomar el control, Pepe Chuy. La razón, la lógica aprendida de tanta educación que nos dice, no, 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 a ver, pero es que esto ya lo entendí, pero una cosa es entenderlo, pero la mente inconsciente no lo entiende. La mente inconsciente, para que tú saques tanta información de la que está ahí dentro, tienes que sentirlo en vez de entenderlo.
Y si en este momento yo te invito a que vayas y descubras la herida que tienes con tu papá, lo primero que va a entrar es la razón, Ujú. hacer un trabajo de análisis para recordar lo que pasó. Yo les digo a mis clientes, Pepe, este no es un trabajo ni es un examen de memoria. Jorge, es que no me acuerdo. No, no tienes que acordarte. No, es que por más que pienso, no sé de dónde viene. A ver, que no, no te estoy poniendo un examen de recordatorio ni de memoria. Sin embargo, cuando empezamos a hacer los ejercicios, inmediatamente descubren, así me pasó con una clienta recientemente, no, súper, súper, súper lógica, súper racional, totalmente formada en esa parte. Cuando empezamos el ejercicio, poquito a poquito, porque me dice, hasta eso se desesperan. Después de años de vivir así, llegan y se desesperan. Llegan, haz de cuenta, con cero paciencia. Y dicen, bueno, ya llevamos 3 sesiones, oye, ya necesito sanar, Jorge, ya necesito empezar a generar dinero. Y me encanta eso. Digo, no sé a quién le pase que haga de pronto esto, que le suceda esto con sus clientes o pacientes, pero es normal porque la gente piensa que este proceso es tan fácil y sencillo, pero lo que no se dan cuenta es que tienen tantas capas de resistencia, de condicionamiento lógico que no los deja ver más allá. Y finalmente, cuando entramos entonces más allá, descubres memorias, Pepe, que no te has dado cuenta que las tienes. Memorias que de pronto dices, esto me hizo sentido, esto se está reflejando en mí, esto está apareciendo inmediatamente. Entonces, imaginemos que esas personas que están tomando estas sesiones, que lo hicieran solitas, leyendo un libro, viendo una conferencia solamente, o tomando un taller o un curso, realmente se puede lograr avanzar. En algunos casos sí hay, pero la mayoría no lo puede, porque el nivel de conciencia que desarrollas o que tienes desarrollado hasta ahorita no te da para autoobservarte, para autosanarte como algunas personas lo quieren. Y es por eso, como bien lo dice Pepe, pues no nos damos cuenta lo que experimentamos bajo ese concepto, que es un poco doloroso decirlo, pero sí, el ego nos tiene prácticamente cegados. La soberbia, Pepe Chuy, es una soberbia natural, obviamente sin buscar el daño en nadie, pero no avanzamos. Entonces, si yo tengo una empresa, soy emprendedor o tengo un trabajo y ya me di cuenta que no avanzo, pues entonces, pues lo que tengo que hacer es, pues cuando yo no avanzo, yo voy contigo y te busco, Pepe. A ver, Pepe, ayúdame, porque no estoy avanzando. Pero lo primero que pasa cuando no avanzamos, chicos, es esperar a que el tiempo te dé la solución o la respuesta, si eso no va a pasar. O sea, tienen que buscar la ayuda inmediatamente cuando se dieron cuenta que no están avanzando. No estoy avanzando en mi empleo, no estoy avanzando en mi emprendimiento, no estoy avanzando en mi vida. Y ojo, solamente estamos abordando el tema de emprendimiento y algunas cuestiones de confianza y autoestima, pero vamos a hablar de relaciones de pareja con la idea del abandono del padre. Si yo no estoy avanzando en una relación de pareja, y es importante que lo sepas, que si no estás avanzando, tu relación que actualmente tienes, posiblemente entonces te está dando dolores de cabeza que te hacen frenar tu desempeño y tu rendimiento personal. Eso es clave. Las heridas, trabajarlas, son la parte más importante. Y cuando yo veo y tomo algunas mentorías para el crecimiento de nuestro negocio y todo, todos los mentores afirman cuando dan la clase del mindset que prácticamente el 80% de la realización del objetivo de una meta económica, de una meta de crecimiento en un negocio, una organización, dicen que el 80% depende de tu capacidad emocional y mental, cómo la estás desarrollando, tu conciencia, tu mente. 80%, el 20% es el sistema.
El 20% es el sistema donde tú vas a aplicar absolutamente todo. Entonces, yo, yo me imagino que las personas que están buscando mejorar algo, si no lo están logrando, no creo que sea el 20% lo que esté fallando, chicos. Está fallando el 80% que tiene que ver contigo. ¿Sí? Y estas son algunas de las posibles consecuencias en nuestra vida de la herida del abandono del padre. Número uno, te cuesta trabajo visualizar tu futuro. ¿Sí? Es decir, no veo un futuro claro y cuando me hablan del futuro hasta me da miedo. Un amigo que tiene 40 años, aproximadamente 41, hace unos 3 meses tuvo un problema cardíaco. Él sintió que se moría, me contó la historia, cómo le fue joven y me dijo, me di cuenta que tenemos que estar preparados para morir. Qué pregunta tan fuerte y qué frase tan impactante. Pero si no sentimos la confianza en nosotros mismos, podremos planear nuestra muerte, Pepe Chuy. Difícilmente se... No, no planeamos nuestra muerte porque tenemos, pues nos cuesta trabajo visualizar nuestro futuro. ¿Te cuesta mucho trabajo tomar decisiones? ¿Hago esto? ¿No hago esto? A ver, Pepe, ayúdame a tomar esta decisión. Y desde lo más sencillo, ¿qué me pongo? ¿O qué hago? ¿O si me lo compro o no me lo compro? ¿Te cuesta trabajo establecer metas para tu vida? Eso es súper importante. Establecer metas, metas. Tienes muchos propósitos, pero difícilmente pasas a la acción. Es decir, procrastinas muchísimo. Posiblemente tus propósitos están ahí, los de año nuevo, siempre se quedan en el tintero. Te cuesta trabajo concluir lo que comienzas. No tiene nada que ver con el sistema, ¿eh? O sea, si compras un sistema de metas o de finanzas, créanme, no es el sistema, ni tampoco es el libro de la mente millonaria. Si te cuesta trabajo concluir eso que empezaste, es porque realmente tienes una herida de abandono. Sientes que haces mucho, pero no avanzas, y te friegas y le haces y le das con todo, pero no avanzas. Te da miedo pensar en tu futuro. Ante una situación problemática, sientes que se te cierra el mundo, no sabes qué hacer, te quedas paralizado. Por ejemplo, no sé, sucede un problema en la carretera, vas manejando, se te ponchó la llanta y no sabes cómo actuar, o por ejemplo hay un accidente y ese accidente lo tienes en medio de la noche con una tormenta y de pronto vas tú solo y, y dices, ¿qué hago? Situaciones problemáticas sociales, tal vez un problema en el trabajo, cómo solucionarlo, un problema con una persona. Híjole, quienes hemos vivido la experiencia y la herida de abandono, se nos cierra el mundo, Pepe Chuy. Mm. ¿Tienes miedo a que te deje tu pareja? ¿Sí? ¿Sientes que vives con constantes traiciones? Hablando el otro día con una clienta que estamos desarrollando su marca, me dice, a mí lo que más me duele de alguien, Jorge, es la traición. A mí lo que más me duele es eso, y fue lo que me hicieron en un grupo donde yo trabajé. Y efectivamente se dan cuenta que la misma herida hace y provoca que tengamos traiciones constantes. Y una traición muy simple en el trabajo, por ejemplo, es yo voy y le cuento a mi compañero Pepe Chuy que no estoy satisfecho con lo que está decidiendo el jefe. Y de pronto, pues a lo mejor Pepe va y le cuenta al jefe, porque entonces Pepe Chuy quiere ascender de puesto y va y le dice al jefe, Jorge, fíjate que no está de acuerdo en esto, entonces yo te digo que mejor lo muevas. Y de pronto me dicen, Jorge, te vamos a cambiar de puesto. ¿Por qué? Porque hemos analizado que no eres competente. Y aparte, Pepe Chuy vino a contarme esto. ¿Pero por qué me hizo eso? Esa es una traición. O haber contado algo y que esa persona se aprovechara de esa información. O que de pronto tú estés entregado a una persona y esa persona
empiece a tener otro tipo de relación con otra persona. Y ojo, esta herida no solamente es que te traicionen, sino también tú haces el efecto contrario, traicionas también. Necesitas sentirte apoyado, respaldado económicamente, es decir, no puedes solo. Y es una herida que muchas veces nos hace dependientes de nuestros padres, ¿no? Eh, en cuántas relaciones de familia me ha tocado atender personas donde la persona no avanza porque depende de la economía del papá o que la empresa es del papá o de la familia y depende de ellos y necesita siempre sentirse respaldado a lo que papá elija, a lo que papá decida, a lo que la familia decida. Y entonces eso también es una herida que nace de ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, todo esto, chicos, cuando estamos encontrando referencia con estos puntos importantes y cuando no sabemos qué hacer cuando no tuvimos la voz de una figura paterna que nos reafirma nuestro valor, podríamos preguntarnos, ¿qué haría un hombre que me ame incondicionalmente? ¿Qué me aconsejaría el padre más amoroso de este planeta? ¿Qué querría ese hombre para su hijo más amado? Y escríbanlo. Yo te pregunto, ¿qué haría ese hombre que te ama incondicionalmente? ¿Qué te aconsejaría en este momento si estás pasando por un problema en tu vida? Ese padre amoroso, ¿qué te recomendaría hacer? ¿O qué querría ese hombre para su hijo más amado? Muchas veces amarse uno mismo requiere de ponernos límites y los límites cuestan trabajo, cuestan mucho esfuerzo, disciplina, dedicación y debemos aprender a acompañarnos como nos hubiera gustado que nuestro padre lo hiciera. Nosotros tenemos una figura que es el papá mágico, Pepe Chuy, donde yo lo entiendo y tú complementamelo y corrígeme si quieres agregar algo también. Yo cuando conozco esta figura que me enseña Pepe Chuy, que se me hace muy valiosa, el papá mágico, es literal eh, darme la oportunidad de crear la versión de mi padre más amorosa, más eh, emprendedora, más apoyadora, eh, más amorosa y demás, ¿no? O sea, es crearme la mejor versión de mi papá con los recursos que mi papá no tuvo. Entonces, yo te recomiendo que puedas hacer este ejercicio. Si lo quieres hacer ahorita, lo puedes hacer más tarde. Y es muy sencillo. Puedes escribir, por ejemplo, lo que es tu papá hoy en día o lo que fue tu papá cuando tú fuiste un pequeño. Y puedes dibujarlo con sus carencias, con sus heridas, con sus problemas. Mi papá tuvo esto, alcoholismo, tuvo estos problemas, tuvo esto con mamá, todo lo que papá falló, todo lo que papá fue en su momento. Es decir, vas a describir a tu papá tal y como es y como fue. Y por otro lado, vas a escribir lo que a papá le hizo falta para ser un papá ideal, un papá espectacular. Entonces, si papá le faltó, por ejemplo, ser un papá amoroso, entonces dice, bueno, mi papá le faltó amor, un papá con amor hubiera sido un papá amoroso, un papá que me escuchara, un papá escuchador, un papá que me abrazara, que jugara conmigo, un papá que me diera todo, 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 todo lo que nunca tuve. Me dicen aquí, y cuando no tuve un papá en casa, también me lo puedo inventar, me lo puedo imaginar, lo puedo yo crear. Porque al final del día, eh, si nunca tuviste un papá en casa o si nunca lo conociste, tuviste un papá, porque fue el papá que te dio la vida. Y ese papá que te dio la vida, pues finalmente existe, que tal vez no lo hayas conocido mucho,
conscientemente, tal vez, a través de la conciencia, siendo consciente, tal vez no tengas mucha referencia de él. Pero Pepe Chuy, esa persona que nunca tuvo a su papá en casa, él tiene memorias de ese señor en su inconsciente familiar Sí, por supuesto. y está en su cerebro, en el cerebro reptil, la información. Y esa información puede salir. Esa información te puede dar mucho, pero obviamente tienes que entrar en un proceso para que tú descubras toda esa información de tu padre. Esa información tú la tienes. Si no la tienes ahorita, no te preocupes. Imagínate a tu papá cómo hubiese sido si lo hubieras tenido en casa. Bueno, pues de entrada, como dejó a mi mamá, Jorge, yo creo que mi papá lo imagino que hubiese sido de esta manera, hubiera sido de esta manera, hubiera fallado en esto, le hubiera faltado aquello. Ok. Ese papá, con esa descripción que te imaginaste que él tuvo o que él pudo haber sido, mejor dicho, le vas a poner los recursos que tal vez papá hubiese necesitado para ser un papá ideal. Un papá platicador, un papá que te abrazara, un papá juguetón, un papá que te dijera, hijo, tú puedes, un papá motivador, un papá que te abrazara por la espalda y te dijera, hijo, te amo, un papá amoroso, un papá que siempre que tú dudaras de hacer algo te diga, hijo, hazlo, aquí estoy contigo, tú puedes. Un papá que te hubiera dicho, hijo, ok, te equivocaste en esto, vamos a corregirlo y vamos a salir adelante. Y que después de eso papá te diga, y quiero que sepas que yo te amo. Un papá que te corrija, un papá que disciplinadamente te guiara a través del amor incondicional también. Tal vez ese papá lo vas a construir y le vas a llamar a tu papá mágico. Pero aquí viene el conflicto de la gente, Pepe Chuy. No, Jorge, no me vengas a mí con esas cosas. Así me dijo un señor un día. No, Jorge, yo no me voy a creer tus cosas. Mi papá sigue siendo un hijo de su madre. No es mi papá el papá mágico que me estás diciendo que me tengo que inventar. No existe, por Jorge, no. Ese papá no existe. Mi papá, el que veo, voy a verlo, me trata mal, me gritonea, me dice cosas. Jorge, ¿cómo quieres que yo me invente un papá que no existe? Lo voy a ver todos los domingos y es un cabrón mi papá. Sí, sí. A eso me refiero. ¿Se acuerdan cuando les dije? Necesitamos tener el nivel de conciencia para poder practicar nosotros solitos herramientas de sanación. Imagínense que el Señor solito quisiera aplicarse sus herramientas. No va a poder, porque está profundamente en una resistencia de cambiar a su papá. Pero ¿saben dónde pasa, dónde sucede la magia? Cuando esta persona realmente se permite crear la imagen de un papá mágico, suceden los milagros, Pepe Chuy. Oye, Jorge, después de que te compré tu cuenta esto del papá mágico, volví a ver a mi papá. ¿Y qué crees? Ya hasta me saludó bien. Sí, Ujú. le dije, sí, güey, obvio. Cuando cambia tu percepción de tu papá, cambia tu realidad que obtienes de tu papá. No, pues sí. Pero en ese cambio del papá real y del papá mágico, pues ahí es donde nosotros cobramos nuestro dinero, porque, oye, pues negociar tu mente para ayudarla a que cambie la percepción de tu padre. Dices, Jorge, bueno, y Jorge, pero es que ¿por qué cobras por hacer esto? Pues porque hacer eso no es enchilame otra, oye. A veces se requieren un chorro de sesiones, energía, tiempo, darte vueltas por un lado, por otro lado, porque ustedes qué creen que las sesiones que nosotros damos es de, a ver,
A ver, vas a ir con tu papá y vas a hacer esto. No, nosotros no hacemos trabajo de razonamiento, ni cognitivo, ni conductual, ni de ponte metas y que vas a ir a confrontar a tu papá y obedéceme en lo que te digo. No. Nuestro trabajo es burlar al cadenero o la mente consciente que está cerrada a entrar al inconsciente. Y eso no es fácil, chicos. A veces lleva mucho tiempo. Y son estrategias, es pensar, es ver de dónde le damos la vuelta para que podamos entrar, Pepe. No, imagínate que fuera nada más, aquí te tengo tu papá real y tu papá mágico, por favor, a ver, te lo vamos a instalar, que te vaya muy bien y, oh, ya llegó cambiado, wow, no, uf, bueno fuera, chicos, de verdad, pero no es así. Para llevar ese proceso con este señor fueron sesiones y sesiones. Pero cuando por fin lo hace, dice, ahora entiendo. Y después llegan esos días al final de la semana y me dice, Jorge, quiero decirte algo. Con mucho gusto, dime. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por todo lo que me estás ayudando a darme cuenta que no había visto. Y para que te digan eso, Pepe, significa lo valioso que fue haber descubierto la verdad en su vida. Porque la verdad cuando es descubierta te hace libre. Cuando tú sanas te haces libre y ya no es tu vida igual que antes. Entonces vamos a modificar a nuestro papá, lo vamos a imaginar y lo vas a invitar a tu vida. Y cuando vuelvas a ver a tu papá, si es que todavía vive, o cuando te quieras comunicar con tu papá, estoy seguro que tu relación con él va a mejorar muchísimo. Yo me enfrentaba a mi papá y cuando salía, hablaba con mi papá mágico. Y yo escuchaba que mi papá mágico me decía, hijo, tú puedes. Lo que nunca mi papá me dijo, pero mi papá mágico me lo dice con su voz. Y esa es la voz que me ha ayudado a sanar mi herida con mi padre. Pero eso no lo hice yo solo, lo hice pues con Pepe Chuy en sesiones y trabajo que se va haciendo interiormente, internamente, mejor dicho. Hay que agradecer lo que hubo con papá y lo que no hubo y lo que hay a partir de ello. No me quiero ir, Pepe Chuy, porque ya nos tenemos que ir, sin decir que cuando nosotros perdonamos a nuestro papá, pero no el papá de ahorita, sino el papá de la infancia, el papá del vientre materno o el papá del transgeneracional, cuando nosotros sanamos a ese papá y lo perdonamos, surgen los milagros, Pepe Chuy. Así es. Y es cuando dices, ¿fue la estrategia? ¿O fui más yo y después la estrategia que usé para mejorar mi vida? Nuestra labor es alimentar esa parte de nosotros, dentro de nosotros. Desarrollar y seguir alimentando ese amor para seguir solidificando nuestra autonomía y nuestra independencia. Así es que bueno, 3 minutos para preguntas, respuestas y la mejor forma de hacerlo es amándonos y pidiendo ayuda. El famoso amor propio es pedir ayuda. Dice Jenny, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, te escribo desde Colombia. Qué gran experiencia estar escuchando. Te pregunta puntual, si mi padre ya falleció, ¿cómo lo sano? Igual, o sea, igual tienes que hacerlo. Tienes que entrar en un proceso, de verdad
Y ese proceso te va a ayudar a sanar a tu papá, aunque tu papá esté fallecido. No importa, de verdad. Y yo creo que va a ser algo muy lindo porque cuando tú seguramente viviste el fallecimiento de tu padre, se quedaron muchas cosas pendientes. Se sana la energía no perdonando a la persona. Se sana la energía no perdonando a la persona. No entendí, Pepe Chuy. Pues si lo asumimos así literalmente, no se sana la energía si no perdonamos. Exacto. Es Si mi, necesario el perdón. si mi papá tiene otra familia, lo tengo que ir a buscar. No, no es que no tienes que ir a buscarlo. De hecho, cuando tú sanas a tu papá va a venir a buscarte. Eso nos ha pasado. Jorge, ¿qué hicimos? Que ahora mi papá me vino a buscar, andaba desaparecido por años y de pronto se apareció. Sí, se llama sanación. Dice, eso del papá mágico no es como tratar de creernos nuestra propia mentira. Exacto, tal cual. Sí, tal cual. Oye, Jorge, ¿es que te pagan para que hagas coco wash? Sí, 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 sí. Me inventé a un papá mágico. Pero cuando entiendes el concepto, Walda, de verdad de lo que significa ese papá mágico, no es otra cosa más que sanar en un espacio de tu mente a tu papá en el que tú decides reconciliarte con él y verlo de manera diferente. Cuando uno ve a ese papá desde esa perspectiva como papá mágico, ese papá malo, ese papá grosero, duro, maleducado, ya no te afecta y simplemente lo aceptas. Y esa misma aceptación hace que ese papá comience a cambiar, porque bien como lo dicen, todo es energía y la misma energía tú también la manejas. Y así es que no es mentira, porque tu mente lo que es capaz de crear, de imaginar, es capaz de crear. ¿Cómo ayudar a mi hija para sanar la relación de su padre que no es muy cercano? Pues, bueno, am, pues es que realmente lo que puedes ir haciendo, Lupita, es que tu hija, mm, pues, pues sepa la verdad, ¿no? Primero que nada, que sepa el motivo por qué no está cercano a ella y que ella empiece a tomar conciencia de que lo que sienta por papá, por ese abandono, esa lejanía, lo tiene que sanar. Y yo te recomendaría que busques ayuda. Mi papá fue de una religión por mucho tiempo y era Biblia para nosotros, debíamos ayudar a las personas y ahora para mí es tan complicado. Yo lo hice con dos personas muy allegadas y pues eso me llevó a una quiebra. Híjole, pues bueno, tienes que sanar eso, tienes que sanar primero que nada, Silvia, esa situación. Definitivamente tienes que sanar esa situación ahorita para que puedas seguir avanzando y después darte cuenta, obviamente, que pues lo que papá te inculcó, esa creencia, seguramente tenía un beneficio para tu padre, el cual tienes que decidir si lo quieres seguir repitiendo o no. Ahora, el que perdonemos a nuestro papá no significa que sigamos haciendo todo lo que nuestro papá nos dijo, Pepe Chuy. Así No. por más bonito que sea la Biblia, pues si no quiero papá, pues muchas gracias, ya no lo necesito, ¿sí me explico? O a lo mejor yo lo malentendí y te lo agradezco, papá, pero es momento de que te entregue lo que te corresponde, ¿sí? Entonces, pues bueno, déjame, te abro el micrófono, voy con Esther, que abrió su mano, levantó su mano y pues bueno, gracias a todos los que están escribiendo. Dice, la paternidad violentada también causa una herida de abandono. Pues sí, yo creo que sí, cualquier relación de nuestro padre o de nuestra madre que esté violentada provoca una herida. Adelante, hola, buenas noches, Esther. Buenas noches, Jorge. Yo solo quería
agradecerte mucho. Yo estoy haciendo contigo el proceso y la verdad que lo que se ha trabajado del padre es increíble y coincido contigo en que sin una guía o alguien que te ayude o te camine, uno no llega a las conclusiones que se sacan en sesión contigo. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Esther. Sí, sí, definitivamente, chicos. Sé que, sé que no estamos acostumbrados a esto, Pepe. No estamos acostumbrados a ir y pagar, tomar un proceso, sesiones. No nos lo educaron. Y por eso hacemos esto para educar a las personas, para que sepan que sí se requiere ayuda, que la autoayuda es buena, pero no transforma totalmente. Y tenemos muchas trampas en nuestra mente consciente y lógica que no nos deja avanzar. Y gracias, Esther, de verdad ha sido muy, muy interesante trabajar con ella, porque igual también, pues a veces llegamos con conceptos equivocados del desarrollo personal de cómo se debe tratar y no se trata con análisis, se trata más bien con esas experiencias que vuelves a renacer todo lo que viviste y te cambia todo, te cambia. Qué bonito es esto, Pepe Chuy. Estoy muy feliz de lo que me dedico. Es maravilloso. Lo más maravilloso es ese encuentro con nosotros mismos que nos lleve a una mejoría y a una evolución. Sí, Si no evolucionamos, si no mejoramos, estamos aquí desperdiciando el tiempo, básicamente. así es. Y bueno, pues no nos resta más que invitar a las personas que están ya listas para vivir un proceso y escuchando la recomendación de Esther, pues yo pienso que más de uno se puede animar a hacerlo. Entonces, yo particularmente les pido que llenen esta aplicación. No es por otro motivo más que para conocerlos un poquito, para conocer su situación. Prácticamente a la mayoría contacto y aunque yo vea que no están en su momento o no cuentan con recursos, también los contacto para poder ponerme a sus órdenes porque sé que en algún momento van a poder hacerlo. Así es que yo los invito a que vayan a esta página. Si me ayudas, Pepe, con ponerla en el chat, si tú Sí, tienes con por ahí el gusto. enlace, mientras termino leyendo lo último ya para despedirnos y agradecerles a todos su tiempo. Vamos a seguir leyendo temas muy interesantes y en algunos con antelación a ver si podemos iniciar algunos pequeños ejercicios. Ayudan demasiado. Si alguien más tiene intención de participar y que podamos abrir el micrófono, con muchísimo gusto lo hacemos para ayudarlos a orientarlos con cualquier consulta. Dice Darlene, gracias por todo. Pronto tendremos los recursos. Así será, Darlene. Muchas gracias. Ahora también Pepe Chuy tiene programas. Pepe Chuy, tienes un nuevo programa, puede ser para las personas que de pronto no puedan iniciar el proceso. Pepe tiene un curso que es muy bueno. Si quieres, te hago anfitrión para que lo puedas compartir rápidamente, Pepe Chuy. Este, me gustaría que les platicaras del curso que tienes. Es un curso que la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena que lo puedan tomar. Si no pueden tomar el proceso con nosotros ahorita mismo. Marta dice, muchas gracias, interesante temática. Y bueno, pues ya creo que son todos los mensajes. Y bueno, pues para que lo hagan. Lo del papá mágico funciona también con mamá. Sí, de hecho son papás mágicos, tanto para papá como mamá. Sí es recomendable que lo hagas, Walda. Ahí está, Pepe, listo, ¿verdad? Ahí está, sí, rápidamente para no entretener. eh, para aquellos de ustedes que estén interesados en el tema del transgeneracional, que siempre es sorprendente, maravilloso y profundamente sanador, vamos a iniciar un diplomado en línea dentro de 15 días, 13 días aproximadamente, el martes 6 de junio, todos los martes de 7 a 9 de la noche, horario del centro de México, con sesiones grabadas
Se montan en una plataforma en línea en donde tendrás acceso vitalicio. Además, en esta plataforma en línea estará material de apoyo, algunos ejercicios breves de 5 minutos, pero muy eficaces y pues los puedes aplicar ya sea para tu vida personal o bien algunas personas que son psicólogos o terapeutas las utilizan para ellos mismos replicar con sus pacientes nuevo material y nuevas herramientas. Dura 2 meses, son 8 sesiones, 8 semanas y tiene un precio súper accesible. Está con un 73% de beca este diplomado que inicia el 6 de junio. El diplomado se llama Alquimia para el Alma Familiar. Regresiones transgeneracionales para mejorar tu salud y abundancia en la vida. Les voy a enseñar a cómo hacer regresiones desde el transgeneracional, que son diferentes a las regresiones hipnóticas tradicionales que quizá alguien de ustedes conozca. Vamos a conocer y vamos a poder hacer este tipo de regresiones para mejorar tu salud y tu abundancia en la vida. Reitero, precio con beca sumamente accesible. El precio queda en tan solo 800 pesos mexicanos si vives aquí en el país, en México, pero tú que estás en el extranjero, el precio es de tan solo $49. $49. Así que yo te invito a que vayas a esta página, interbrain.org/alma. Lo voy a dejar en el chat justo ahora para que puedan ir. Si alguno de ustedes también me sigue en redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, puede contactarme ahí mismo. Si no, en esta página interbrain.org/alma, hasta abajo hay un botón que dice necesito ayuda por WhatsApp. Miren, este botón que está por aquí abajo, aquí está, necesito ayuda por WhatsApp. Tú haces clic ahí y te conectas por WhatsApp conmigo y con muchísimo gusto te atenderé personalmente para ayudarte a que formes parte de esta maravillosa experiencia. Así que ahí está, programa de acompañamiento terapéutico, es jorgehernandez.org/claridad. Diplomado online, 2 meses, interbrain.org/alma. Aprovéchenlo, vívanlo, lo mejor que puedes hacer, la mejor inversión que puedes hacer en esta vida es tu salud emocional, dado que de esta salud emocional depende todo lo demás. Así que, pues eso es lo que quería compartirles. Jesús Moreno, diplomado online, Alquimia para el Alma Familiar. ¿Alguno de ustedes tienen alguna pregunta? Me lo pueden hacer saber. Si no, pues les va a llegar en un rato más, en 1 hora aproximadamente, el correo con la grabación de esto, por si quieres volver a ser testigo de esto que platicamos. Y ahí mismo vendrán los 2 links, el de Jorge Hernández y este diplomado. Por lo pronto, te agradezco muchísimo tu participación y nos vemos hasta la próxima. Que pases muy buenas noches.